Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a este coloquio ALCES titulado la educación política. Por cierto, tengo otros anuncios que hacer más tarde, que no se me olvide, la educación política en las cosas del querer. Voy a presentar a los ponentes en este orden. Primero, Andrea. Andrea Arisa García es estudiante. Bueno, primero yo soy Teresa Herrera, trabajo en Allegheny College, enseño español. Y perdón, ahora voy a presentar a Andrea. Andrea Ariza García es estudiante de tercer año de doctorado en el programa de estudios latinoamericanos, ibéricos y latinos en el track de sociolingüística crítica en City University of New York, o CUNY, en el Graduate Center. Actualmente está comenzando a trabajar en su tesis en la que explora la materialidad del lenguaje en los procesos de colonización epistémica a través de la etnografía del archivo colonial de juicios y denuncias inquisitoriales por brujería y superstición. Enseña lengua española en Brooklyn College y da cursos de antropología lingüística en City College of New York. CJ Enloe es candidata a doctora en el Departamento de Estudios Románicos en Duke University. También es licenciada en Economía y Español por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Actualmente se encuentra en Madrid, qué suerte, haciendo investigaciones para su tesis sobre la representación de los roles económicos de las mujeres en las revistas femeninas publicadas en España durante la dictadura franquista, que combina perspectivas provenientes de los estudios culturales y mediáticos con las de la historia económica. Entre los varios contenidos de las revistas que estudia, los que más le apasionan son los consultorios sentimentales y jurídicos, donde los discursos sobre el trabajo femenino se mezclan a menudo con los del amor. Nuestra siguiente ponente, Laura Pavón Aramburu, también está estudiando doctorado en su quinto año en el programa de estudios también latinoamericanos, ibéricos y latinos de CUNY en el Graduate Center, y es profesora adjunta en el Departamento de Puerto Rican and Latino Studies de Brooklyn College. Su proyecto de tesis consiste en localizar procesos de creación de conocimiento donde intervienen el arte, el periodismo y el activismo de género en el México mediático de la contemporaneidad. Y el último, pero no menos importante, Anthony Harp es doctorando doctorando en el programa de estudios latinoamericanos, ibéricos y latinos de CUNY Graduate Center. También imparte cursos de español en Medgar Evers College y de antropología lingüística en Brooklyn College. Su tesis, en sus comienzos, se interesa por las radios comunitarias emitidas en español en Estados Unidos, en este caso en Minnesota, sobre todo en relación con cómo este espacio de enunciación construye y desestabiliza las categorías de identidad latina. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar todos presentes y le cedo la palabra a nuestros presentadores. Muchísimas gracias, Teresa, por esa introducción tan amable. Yo voy a empezar un poco explicándoos cómo ha sido el seminario que hemos hecho, que ha formado la base no solamente para lo que vamos a presentar en el coloquio de hoy, sino también para el trabajo que queremos seguir haciendo en el futuro. Se trata de un seminario organizado por Andrea y Anthony en las jornadas de ALCES este verano y en el que también hemos participado Laura y yo. Para mí participar en este seminario ha sido una experiencia muy única y muy útil, sobre todo por el formato poco usual que ha tenido nuestro seminario. En primer lugar, como creo que queda evidente, hemos sido un grupo pequeño de 4 personas, formado únicamente además por estudiantes doctorales, que nos encontramos cada una en su momento distinto, ¿no? de lo que es la larga trayectoria doctoral, y esto creo que nos ha ayudado mucho a tener conversaciones muy auténticas, muy productivas, y también en un ambiente bastante colaborativo, como siempre es el ambiente en ALCES en general. En segundo lugar, a diferencia de los típicos congresos académicos a los que creo que estamos todas acostumbradas, donde solemos tener preparados nuestros papers para leer en voz alta y compartir la versión más
más pensada, más repensada, refinada posible de nuestros análisis, en este seminario hemos tenido una oportunidad muy única, sobre todo dentro de nuestra trayectoria graduado, como digo, que es la de compartir unas con otras las fuentes primarias de nuestros análisis, junto con algunos textos teóricos que hemos creído útiles para pensar y entender mejor estas fuentes primarias. Las materias primas, como se puede decir, que hemos traído al seminario han sido muy diversas, y después de esta breve introducción, cada una va a tener la oportunidad de compartir un poco sobre los materiales que ha traído al seminario. Pues el poder revisar antes de las jornadas todos estos materiales compartidos por nuestras compañeras nos ha dado la oportunidad de ofrecer comentarios y análisis mucho más precisos a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido en las jornadas. Antes de las jornadas hemos documentado nuestras reflexiones iniciales por escrito utilizando el Padlet del seminario. Y hemos intentado en ese proceso siempre encontrar los puntos de encuentro entre los materiales de cada miembro del grupo. Entonces, durante las reuniones oficiales del seminario, cada una ha empezado la discusión sobre su tema, no a partir de su propio análisis, sino leyendo en voz alta los comentarios de las demás y reflexionando sobre ellos. Y creemos que así hemos podido realmente invertir un poco lo que es el orden tradicional de las presentaciones académicas, porque en vez de guardar las preguntas y la discusión para el tiempo que queda al final, que todos sabemos que muchas veces no es mucho tiempo porque la gente va un poco largo, hemos podido empezar y partir realmente desde esos comentarios como un punto de partida para una discusión bastante colectiva, interactiva y creo que para nosotros muy útil. También a lo largo de estas conversaciones, como hemos sido 4 estudiantes graduadas, hemos podido compartir nuestras reflexiones y dudas prácticas sobre lo que es el proceso de concebir y desarrollar un proyecto de tesis. El último aspecto notable de este seminario ha sido nuestro intento de dar a estas conversaciones una vida que va más allá de los días de las jornadas. Y como obviamente ya nos vimos obligadas por las circunstancias a reunirnos telemáticamente a través de Zoom, hemos aprovechado para grabar nuestras conversaciones y para luego hacer circular esas grabaciones. Y nuestro propósito para el futuro es usar esas grabaciones de estas conversaciones como un modelo para luego grabar lo que serían varios capítulos de nuestro propio podcast, lo cual nos ayudará a sintetizar los resultados de este proceso tan rico y colaborativo y también compartirlo con un público más amplio. Entonces vamos a pasar ahora a presentar cada una un pequeño resumen de lo que ha traído al seminario y yo voy a empezar. En el caso de mi aportación, hemos visto juntos algunos extractos de los consultorios de las revistas femeninas publicadas durante la posguerra española, sacados concretamente de 2 revistas. La primera que es Revista para la Mujer, una de las revistas publicadas por la sección femenina, y también otra que es una revista comercial, El Hogar y la Moda. Los ejemplos seleccionados se centraron sobre todo en el tema del trabajo extradoméstico femenino y también de los roles de género dentro del matrimonio. Estos ejemplos vinieron de 2 consultorios que son muy distintos. Uno que es un consultorio categorizado como jurídico, canónico, civil, que lleva el título muy llamativo, Usted quiere casarse, pero antes desea saber. Y también otro consultorio colaborativo llamado De Todos a Todos, que viene del Hogar y la Moda, cuyo rasgo distintivo fue que en lugar de tener a un supuesto experto o experta contestando a las consultas supuestamente enviadas por parte de las lectoras, dejó que las lectoras y lectores se contestaron entre sí a través de la columna. Junto con estos ejemplos históricos, cuyo análisis forma parte de mi proyecto de tesis más amplio, que va de la, como ha dicho Teresa, la representación de los roles económicos de las mujeres en las revistas de la dictadura franquista.
Hemos también visto algunos ejemplos de consultorios feministas actuales que hoy en día toman una forma distinta. Una que es, por ejemplo, el podcast. El ejemplo de eso era la Radio Japuta, que es el podcast de la conocida y muy controvertida columnista Barbie Japuta. Y también que pueden tomar la forma de vídeos en directo en YouTube, como ese programa Aló Iranchu con Iranchu Varela, la periodista y militante feminista. Y aunque la perspectiva política, obviamente, de esos consultorios es muy distinta de la que son los consultorios de la dictadura, su existencia en sí, a mi parecer, muestra lo que es la pervivencia del consultorio como un género importante de diálogo parasocial en nuestros días. Y ahora paso la palabra. Para este seminario yo me pilló justo en el comienzo de mi segundo examen, entonces y había empezado justo a trabajar desde la etnografía y la antropología. Antes yo también estudiaba como CJ los consultorios, pero por la radio. Y entonces hice ese giro y con este seminario lo que quería aportar fue primero, dos textos más, digamos, metodológicos para pensar en la radio. Un texto de Besar, Fisher y Ginsberg que hablan de radio fields en vez de radio, para hablar de que pensar en la radio no como un canal o un mecanismo por el cual se emite información, sino que un medio que está construido en base a su contexto y su función en un sitio particular. Y entonces las radios comunitarias en español pues tienen mucho que decir sobre este tema, ¿no? Y lo que a mí me interesa es ver cómo en un sitio que conozco, ¿no? Donde yo estudié en Minnesota, en un pueblo pequeño donde la radio se puede utilizar como una herramienta importante para crear comunidad, ¿no? Y lo que los espacios, los lenguajes, las identidades y todo lo que constituye ese espacio a través de la radio, ¿no? Entonces, para el seminario, y también pensar en esto de cómo hacer una etnografía de la radio, como etnografía de los medios de comunicación, y también toda la parte ética que eso conlleva, de yo ir a otro sitio donde no vivo, aunque lo conozco, pero donde no vivo, donde no tengo una pertenencia, digamos, orgánica, y cómo manejar y reconciliar estos problemas éticos, ¿no? Que creo que vamos a hablar en un ratito. Pero lo que compartí con las compañeras fue un episodio sobre el Día Internacional de la Mujer, que se emitió en este programa de radio que se llama El Super Barrio Latino. Y ahí lo que quería, ver es cómo voy a aproximarme a estos. Elegí eso por el tema del género y del amor y de la educación sentimental y emocional, pero lo que quería realmente era hablar con Laura, Andrea y CJ sobre cómo puedo empezar a analizar estos datos, este corpus en pandemia, donde no podía tener datos etnográficos, que me resultaba muy difícil. Entonces, para mí el seminario fue crucial en ese sentido, en ese proceso de articular lo que iba a ser mi proyecto. Entonces, sí. Vale, yo voy a compartir pantalla para enseñaros los materiales que traje al seminario. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, básicamente los materiales que yo traje son un poco sui generis, en el sentido de que estoy comparando dos eventos históricos muy alejados en el tiempo. Pero bueno, luego más adelante, cuando hablemos de la metodología que seguimos en el seminario, hablaremos un poco de cuál es nuestra concepción, o bueno, cuál es mi concepción en este trabajo que todavía está en pañales y que estoy empezando, cuál es la concepción temporal, ¿no? En la que enmarcar esta posible comparación. Pero bueno, lo que traje fue un caso inquisitorial a una beata en México en el siglo XVII, Marina de San Miguel, que es
acusada bueno, por tener relaciones sexuales con distintas personas, pero en concreto en una de las 9 confesiones, porque además es un caso inquisitorial con un montón de confesiones donde se regodean muchísimo, ¿no? O hay como mucha repetición y intentar sacar todo lo que ella ha experimentado en sus relaciones sexoafectivas, como en la última confesión confiesa haber tenido una relación lésbica, o sea, una relación sexoafectiva con otra beata. Y entonces, básicamente, traje este material para compararlo con la representación de una confesión en un programa de televisión español muy mediático, que dura muchas horas y que ve mucha gente, en el que se confiesa una vedette española de la transición. Bárbara Rey confiesa haber tenido relaciones sexuales con otra mujer colaboradora del programa. Y básicamente el punto en común que encuentro en estos 2 eventos históricos muy alejados y que posiblemente se podría decir que tienen poco que ver, para mí es el espacio, ¿no? Y cómo sigue habiendo, o cómo trazar de alguna manera o poder vislumbrar los rasgos, ¿no?, de las prácticas inquisitoriales llevadas hasta el día de hoy. O sea, este programa como un espacio en el que la confesión, o sea, ciertas prácticas que ya ocurrían en la Inquisición, aunque fuesen un espacio privado, donde solo son los inquisidores y los oficiales y la acusada los que están performativizando, ¿no?, de repente esa investigación. En este caso es público, en el caso de este programa, pero veo que hay un paralelismo en esa idea de la confesión, de limpiar las culpas de alguna manera, en la idea de la humillación, y cómo ese poder disciplinario de la confesión y de la humillación obligadas, ¿no?, pues es visto como, es utilizado, al igual que lo era en los siglos donde la Inquisición estaba y tenía poder, es utilizado como entretenimiento y espectáculo, ¿no?, como poder disciplinario. Bueno, y luego por último, esto no lo traje al seminario, pero sí que hablamos un poco de ello, porque justo ese día un amigo me había pasado esta referencia, y es este libro de Marta Sanz, Daniel Astor y la caja negra, en la que Marta Sanz reproduce, transcribe esta confesión en este programa de televisión de Bárbara Rey. Y bueno, ya lo miraremos más adelante, pero bueno, es todo este tema, ¿no?, del entretenimiento y también ¿no?, de hablar del alma, de la confesión y cómo está muy presente. Pero básicamente es esto. Qué bien. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación, CJ y Teresa, y a todos los que vinieron hoy. En mi caso, yo traje a este seminario 3 textos teóricos y el siguiente dossier de fuentes primarias que ahora les mostramos. Tanto los textos como estos materiales son parte del work in progress de mi tesis. Los traje a este grupo de trabajo con la intención experimental de poner a dialogar ideas teóricas con objetos culturales no necesariamente asociados de forma coherente. Y bueno, yo precisamente me encontraba en el momento posterior a la propuesta y previo a empezar a escribir el primer capítulo, por lo cual pues fue genial poder como hacer este experimento, ¿no? Y bueno, los materiales que aquí pueden ver considero que son objetos culturales de distintas naturalezas. Aquí, en primer lugar, pueden observar una muestra de las fichas oficiales que circulan tanto en las redes sociales como en forma de carteles en la calle como protocolo gubernamental en los casos de mujeres desaparecidas en México. En segundo lugar, he traído unas muestras de arte contemporáneo que aquí están, elaboradas por la artista conceptual Teresa Margolles, y en las cuales utiliza fotografías de mujeres realmente desaparecidas, ¿no?, pero pues que están de pronto pues en otro contexto completamente distinto, que es el del museo. Después traje también unas muestras del catálogo de una exhibición de arte feminista, que es además de catálogo un archivo y un repositorio.
Y por último, un fragmento de la novela de Roberto Bolaño, 2666, que no sé si ustedes la conocen, pero me imagino que sí. Y si no, pues, si no la leyeron, pues hay una sección entera a las que dedica a las búsquedas de mujeres desaparecidas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora voy a compartir yo pantalla. Bueno, estos fueron los textos teóricos y bueno, pues de alguna manera, ¿no? También son como proceden de campos de áreas de estudio diferentes, ¿no? Entonces fue interesante, como ahora iremos hablando más adelante, ¿no? Las ideas que, sobre todo la idea planteada por Judith Butler acerca de el framing y cómo las estructuras de pensamiento, ¿no? Nos condicionan la percepción de cuándo una vida es valiosa y cuándo una vida no lo es, ¿no? Bueno, creo que puedo dejarlo aquí por el momento y ya seguiremos hablando más adelante. Bueno, pues como habéis visto, nuestros proyectos dialogan con varios campos disciplinarios, como los estudios culturales y la antropología lingüística, media studies, estudios de archivo, ¿no? Y algo que hemos hablado en todo este proceso, ¿no? Es el tema de las metodologías, ¿no? Y cómo nos estamos aproximando a nuestros objetos de estudio y las limitaciones también que se nos imponen en la academia en este sentido, cuando estamos intentando construir un proyecto, ¿no? Y una parte muy importante de todas esas reflexiones, pues, es que ha sido el lenguaje, ¿no? No solo porque todos nuestros proyectos de alguna forma u otra como tienen que ver con un acercamiento al lenguaje, ¿no? Sino también porque hemos pensado juntas sobre el género de escritura académica, ¿no? A la que normalmente remitimos para compartir nuestras investigaciones. Y hemos intentado también romper con ese proceso en el seminario a través del podcast, a través de la conversación de verdad, ¿no? Como sentarte con datos y conversar como parte de la metodología de la investigación. Y también hemos hablado del potencial de escribir para públicos no académicos, digamos, ¿no? Que siempre se hablaba de public facing scholarship y esto, pero también las limitaciones de eso dentro de un contexto en el que la gente lee cada vez más, con lo cual no estamos queriendo decir que la gente deje de leer, sino de como repensar las formas de cómo llegamos a la lectura, ¿no? Y cómo en un mundo tan mediatizado, ¿no? Y cómo llegamos a la lectura de otra forma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hablando de estas dificultades tanto ¿no? materiales como simbólicas de realizar una tesis doctoral etnográfica, ¿no? Que intenta responder a las necesidades de la comunidad en la que se inscribe, pero todavía tiene que ser una tesis doctoral que tengo que mandar para poder conseguir ciertos trabajos por todas una serie de cuestiones de mi vivencia, ¿no? Y por un lado, las preguntas que me hago y hago a las participantes de mi etnografía responden a mi formación académica, ¿no? Porque de ahí precisamente vienen mis intereses por el lenguaje, mis intereses por la radio, mis intereses por lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, los problemas éticos de la etnografía nos exige también a considerar las preguntas que nos hacen las participantes a nosotras, ¿no? Como investigadoras. Entonces, es un tema de lo que hemos hablado sin llegar a ninguna conclusión, porque es una conversación obviamente muy difícil, pero es pensar cómo se pueden reconciliar estas tensiones y una de esas cosas que hemos pensado es cómo el diseño de un proyecto, ¿no? Se puede pensar en el mismo diseño, pensar en el efecto material de nuestras investigaciones, en mi caso, como lo que yo observo como etnógrafo puede devolverse a la comunidad y ser útil, ¿no? Y que eso puede coexistir, ¿no? Que pueden coexistir esas dos metas, que son hacer una investigación lingüística, antropológica, que tiene una audiencia particular y unas metas particulares, pero que también a la vez podemos crear proyectos que tengan en consideración
toda esta otra parte en la que se implica la investigación, ¿no? Y con eso lo estoy pensando mucho al lado de Palmar en un proyecto que estamos haciendo, estoy colaborando en un proyecto con las locutoras del Superbarrio Latino y Palmar y otros agentes sociales, y realmente estamos pensando en estas cuestiones y me ayuda mucho también a siempre tener eso presente cuando estoy haciendo como todas las otras partes de mi tesis, ¿no? También otro tema que hablamos, que ahora Andrea nos hablará un poquito más también, es primero Laura, perdón, y el trabajo contemporáneo, ¿no? Y sus riquezas, pero también sus metas, ¿no? En el caso de Laura, utiliza objetos culturales de naturalezas muy distintas y que están en construcción en el momento actual, ¿no? Yo igual, lo cual complejiza mucho cómo analizarlos y en el caso de Laura complejiza cómo analizarlos juntos, ¿no? Y esta coherencia de la que hablaba antes y la que queremos seguir hablando, de cómo hacer cómo aproximarnos a estos objetos y ver dónde se unen, ¿no? Dónde está la coherencia en este conjunto de objetos, ¿no? Y también la historicidad de los materiales, ¿no? En los proyectos de CJ y de Andrea. Y fue muy interesante tener como dos proyectos, bueno, CJ y Andrea también han traído cosas en la contemporaneidad, ¿no? Pero dos como proyectos de archivos históricos y dos proyectos ahora, en el siglo XXI, porque nos ayudó a pensar, ¿no? En el estudio de los medios, de la comunicación mediada, ¿no? Desde varias temporalidades. Y todas como lo que nos permite, pero también las limitaciones de estudiarlos en estos contextos muy distintos, ¿no? Y que esos contextos tengan todo que ver con lo difícil con la complejidad de analizarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la audiencia, ¿no? Cómo pensar el tema de la audiencia en el caso de Andrea y en CJ para hablar del efecto de estas confesiones o de los consultorios, ¿no? ¿Dónde cabe ahí la audiencia? ¿Cómo se puede concebir la audiencia en ese sentido? Y en el caso de Laura y yo también, de intentar como account for la audiencia en el mundo en el que vivimos, pues también es otro tipo de reto, ¿no? Sí, y también la última cosa que diré, luego Andrea y Laura nos hablarán un poco más de estos temas, pero de cuando analizamos archivos históricos desde la contemporaneidad, ¿no? Y lo que permiten estos análisis en cuanto a leer a contrapelo, ¿no? Y sí, yo nos trajo un texto de Stuart Hall de Encoding y Decoding, ¿no? Y pensar, leer a contrapelo y encontrar las grietas, ¿no? de posibles resistencias de lo hegemónico en los archivos. Entonces, sí, le paso la palabra a Andrea, a ver si nos cuenta un poco más. Bueno, realmente tampoco tengo mucho más que añadir, simplemente como conceptualizar un poco, sobre todo en mi caso personal, pero yo creo que CJ también hace un poco esto, al traer materiales de eventos alejados en el tiempo. Y bueno, básicamente es un poco, y también incluso dialogar con todas vosotras, ¿no? También qué os parece. De repente pensar en estas, que son cosas que también se están haciendo ya, o sea, tampoco es que estamos descubriendo ni estamos haciendo nada nuevo, pero como esa desobediencia no metodológica o disciplinar a la hora de pensar en el tiempo, ¿no? El tiempo como no lineal, ¿no? O sea, como derribar un poco esas categorías como lógicas cartesianas, ¿no? Y pensar en todos estos eventos, pues eso, un poco como conceptualmente, por ejemplo, Brigitte Vasallo, pero bueno, muchas otras también han traído a la mesa la idea de constelaciones, ¿no? Entonces que además Palmar también desde otro punto, pero también lo utilizas teóricamente en tus trabajos, ¿no? Es como esa idea de eventos distintos, ¿no? Pero que tienen puntos en común y que son eventos que no tienen un principio y un fin claros, ¿no? Que también eso es algo que decidimos a la hora de narrarnos la historia. Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Esas conexiones dentro de una constelación de eventos, ¿no? Que no tiene por qué ser lineal. Y claro, ahí definitivamente puede haber muchas críticas, ¿no? Respecto a la rigurosidad histórica de todo esto, pero bueno, también se sacan cosas interesantes derribando, ¿no? Un poco estas formas de ver. Sí.
Yo comentaba con mis compañeros que a mí me parece que la combinación per se de nuestros trabajos en este espacio, ¿no?, del seminario, que además ha sido un espacio digital, pues que ha sido muy creativa en el sentido de que el seminario en sí es, pues lo podríamos concebir como un espacio transhistórico y transmediático, el cual nos ha permitido explorar esas herramientas metodológicas que necesitamos para construir un aparato adecuado en trabajos que al fin y al cabo se inscriben en el ámbito de los estudios culturales, que es un ámbito en constante exploración de reconciliar ¿no?, las metodologías y la transdisciplinariedad, ¿no? Y que, bueno, eso mismo. Bueno, básicamente en esta sección de todo lo que os estamos presentando de nuestro seminario, quería traer pequeños extractitos, ¿no?, de nuestros materiales, de todo lo que hemos estado trabajando y también de cómo ha ido en el seminario, pero sobre todo contextualizar estas muestras que os traigo bajo un mismo paraguas, ¿no?, de los puntos en común o del punto en común que hemos visto de todas nuestras investigaciones o de este comienzo de investigaciones que estamos haciendo. Entonces, bueno, las 4 investigaciones, de una manera u otra, como ya vemos por el título, ¿no?, la educación política en las cosas del querer, lidian con lo que llamamos, pues esto, las cosas del querer, ¿no?, pero también lidian con otras muchas cosas que ocurren ahí, ¿no?, que ocurre en esa relación, en esa interdependencia, ¿no?, de lo que es, podríamos llamar, el amor o el amor romántico, y que son la economía y el acceso a los recursos materiales y, por tanto, a una vida digna o no, independiente o no, con cuidados o sin cuidados, con violencias o no, que derivan, ¿no?, de esas relaciones o de cómo vivimos o cómo hemos sido enseñados a vivir esas relaciones, cómo las hemos internalizado, ¿no?, por así decirlo. De tal forma que en este punto nos fue muy útil acercarnos, o bueno, esta es mi perspectiva, pero creo que todas comparten esto también, acercarnos a la teorización del pensamiento monógamo por parte de Brigitte Vasallo. No sé si estáis familiarizadas con este trabajo, pero básicamente se conceptualiza la monogamia como una forma de organización colectiva que pasa desde la pareja, o sea que no solo se queda en el ámbito más micro de la pareja, sino que ella lo extrapola a otras formas de organización colectiva, como son, por ejemplo, el Estado-Nación, ¿no? Entonces, bueno, este paraguas conceptual une teóricamente las 4 investigaciones, por así decirlo, ¿no?, y con respecto a lo que significa para nosotras la educación política, las cosas del querer, en nuestras investigaciones. Entonces, bueno, Anthony, como ya nos ha contado, nos trajo el episodio del Día Internacional de la Mujer de la radio El Superbarrio Latino, donde es interesante porque, bueno, en todo lo que os traigo se va a ver como distintas formas de acercamiento, distintas materializaciones, por así decirlo, del amor, ¿no?, de lo que podemos conceptualizar, o los vínculos. Entonces es muy interesante porque, bueno, para daros así como una pequeña pincelada de lo que hablamos con respecto a los materiales de Anthony, fue muy interesante porque en este episodio las 2 locutoras hablan en bastante profundidad de lo que significa ser mujer y cómo relacionan eso con el amor, pero sobre todo el amor como parte práctica de los cuidados, como base de la vida común, ¿no? Y entonces es muy interesante porque surge de repente, ¿no?, este concepto de la interdependencia a lo Yayo Herrera un poco, ¿no? Pero también es muy interesante porque hay una tensión de estos cuidados, ¿no?, y de cómo esos cuidados se han construido históricamente como invisibles, como, pues eso, prácticas que solo las mujeres hacen o han hecho, y definitivamente han hecho, pero bueno, os voy a poner un pequeño extracto, tampoco nos vamos a meter mucho, pero simplemente es para mostraros un poco también cómo fue nuestras discusiones y cambios intercambios de ideas, ¿no? Entonces voy a ver si se escucha. Uy, no va. A ver. Y es un poco con lo que decía yo también, no sé si más abajo, no sé dónde, donde se ensalza de alguna manera, de una manera bonita, y que creo que se tiene que ensalzar y que se tiene que visibilizar y que se tiene que reconocer también, ¿no? Y poner como un trabajo muy loable todos los trabajos de los cuidados que son hechos por mujeres. Es verdad que aquí en esta discusión están siendo mujeres
determinadas biológicamente, cosa que evidentemente esos cuidados podrían ser perfectamente hechos por hombres, y creo que eso es la vía, ¿no? O sea, que no es por ser mujer cuidas. Pero sí que de repente me interesa mucho, y sobre todo en relación con nuestro seminario, ¿no? La idea del amor. Y creo que hay una idea del amor ahí en estos cuidados de los que ellas hablan, ¿no? Y en cómo ellas se identifican, como decía CJ, como madres, ¿sabes? Es como, y es un poco lo que decía CJ también el otro día de Bárbara Rey siendo la mujer de, pues, es igual, es que es como no hay una identidad propia, siempre eres en relación al otro. Cosa que está bien, porque por un lado es lo que Yayo Herrera dice, es como sí, somos seres interdependientes, no somos individuales, no somos individuos, o sea, sí que somos individuos, pero entendéis lo que os digo, ¿no? Que a lo mejor como que tampoco es que yo quiera incidir en que ellas se vean como individuos, ¿sabes? Con una identidad alejada de esas relaciones, o sea, como que esas relaciones están bien, pero simplemente, bueno, no sé, pues de nuevo el marco, ¿no? En el marco en el que el pensarte o pensar a las mujeres dentro de esas relaciones de interdependencia sigue rehaciendo y sigue reproduciendo pues una serie de desigualdades, ¿no? De nuevo, de desigualdades de trabajo. O sea, y con trabajo me refiero a muchas cosas, ¿no? Pero de cómo ocupas tu tiempo y cómo ese tiempo es valorado por los demás, ¿no? Y bueno, ya está. Y bueno, sigo presentando así pequeñas pinceladas de nuestros materiales bajo este paraguas, ¿no? Y CJ nos trajo, que para mí fue una de las cosas más interesantes, que bueno, todo lo que trajo CJ fue muy interesante, todo lo que traemos todas era muy interesante, pero en este caso esto es una consulta en la que se ve la relación entre el amor y la economía. Y es una consulta que CJ no nos puso en aviso, pero una vez que todas la leímos y la analizamos, nos dimos cuenta de que había algo raro. Pero bueno, básicamente me parece como un ejemplo increíble, ¿no? De esa búsqueda del amor romántico para subsistir, ¿no? Y cómo en este caso, en esta consulta, una mujer se debate entre estudiar y tener un acceso independiente y ser independiente económicamente o casarse, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que era muy interesante es cómo esto, que es una consulta privada, de un vínculo privado, de una decisión muy privada, se hace pública y cuál es la repercusión o cuál es la intención, ¿no? De que esto sea público. Cómo arquetipiza, ¿no? A un tipo de mujer concreta que tiene en ese momento de la posguerra esta duda, este debate, este dilema interno, ¿no? Entre elegir una vía u otra. Evidentemente lo que le aconsejan es casarse, pero es muy interesante porque, y aquí es donde decía que hay gato con liebre, ¿no? Es que la consulta todos sentimos que una vez analizada es falsa, o sea, es escrita por los propios editores de la revista. Entonces ahí ya el modelo, ¿no? O sea, es como está clarísimo cuál es la intención de esto. Y no sé si CJ quieres aportar algo más de esto sobre el lenguaje y tal. Sí, es que justo se me ocurrió buscar como un trocito para dar una idea. Sí, iba a decir que, bueno, yo ya como tenía esta idea y se los presento así el consulto para ver cómo les parecía, pero entre todas las yo he leído muchos de estos consultorios y es una de las entradas que más destacaría como una hipótesis de falsedad de la consulta, y es sobre todo por el lenguaje. O sea, si comparamos el lenguaje de lo que es la consulta propia y lo que es la contestación, son bastante similares en cuanto al nivel de formalidad con la que se escribe. Por ejemplo, dice, por ejemplo, que se siente que una fuerza impulsa su espíritu a iniciar, le incita a buscar sus triunfos brillando en las ciencias y las letras, pues a una mujer joven que está pensando en ir a la universidad, a ver, se lo podría decir así, pero tiene un cierto, no sé, estilo bastante sospechoso desde nuestro punto de vista. Pero lo interesante, yo creo que este caso es realmente cuestionar, ¿no? Lo que es esta relación entre la consulta, la persona que escribe
la consulta y la persona que está dando consejos, en el sentido de que aunque obviamente si ponemos de que este caso es falso y que ha sido muy manejada por el equipo editorial de esta revista para dar a las lectoras la conclusión de que pues su lugar es en la casa y ya está, y no hay que ir a la universidad porque van a estar más felices siendo madres y amas de casa. Pero sin embargo, para llegar a esa conclusión hay que meter esta pregunta, o sea, hay que fingir que hay esa duda o que meter como la idea de esta posibilidad para luego rechazarlo a través de la contestación. Y es ahí que yo creo que podemos, volviendo a lo que dijo Anthony un poco, lo de leer contra el grano y lo de pensar un poco en cómo es esta relación y cuál podría ser una lectura no tan de acuerdo con la propuesta de los que escribieron esto. Así que bueno, esto era nada más lo que quería apartar. Gracias, Andrea. Sí, luego también con los casos o con el material que nos trajo CJ, era muy interesante ver también bueno, lo que ella analiza, ¿no? El rol económico de las mujeres y cómo esta arquetipificación, ¿no? O sea, cómo de repente estos modelos de mujer que aparecen en estas consultas, que son publicados, ¿no? Que son expuestos, de repente generan una serie de contradicciones muy fuertes, que también fue algo que vimos en los materiales de CJ, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, ¿no? Arquetipificar a la ama de casa como alguien que solo se dedica a su casa, pero luego también de repente es un modelo de mujer que está siempre bajo sospecha, porque hay como ciertos tintes de holgazanería o de, ¿no? Bueno, no sé, es muy interesante esto y cómo esto se conecta también con las diferencias de clase, ¿no? O sea, como una mujer obrera se le dice, ¿no? A través de estas revistas, o se le plantea, ¿no? Su trabajo en la casa, o sea, su trabajo reproductivo como algo que es lo que tiene que hacer y no su trabajo en lo público, si es que realmente existe esa división, porque no es real, pero bueno. Y cómo a la vez la realidad de una mujer obrera que lee estas cosas en la posguerra es otra totalmente distinta, es alguien que sí que tiene que trabajar, que sí que tiene que compaginar todas estas cosas. Bueno, voy a seguir con lo que yo traje, con un poquitito, o sea, también que tiene que ver, ¿no? con esto que estamos diciendo de los marcos heterosexuales y por tanto el trabajo reproductivo dentro de ese marco heterosexual que favorece al sistema. En el caso de la Beata, evidentemente ella no colabora cotidianamente dentro del trabajo reproductivo en el marco heteronormativo, pues porque no va a tener hijos y no se va a casar, pero sí que hay un trabajo reproductivo en el sentido de trabajo de los cuidados dentro de la institución católica, ¿no? O sea, el rol de las mujeres dentro de la institución católica creo que es muy interesante en ese sentido. Y luego comparando o trayendo a Bárbara Rey en concreto, me parece muy interesante cómo pensar en el amor, no amor, vínculo afectivo, lo que sea, no heteronormativo como algo antieconómico. O sea, el caso en el que ella, en su declaración, dice: siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz. Posiciona el encuentro sexoafectivo que tuvo y que está confesando como algo excepcional, como algo que se sale fuera de la norma, como un vínculo excluido totalmente, ¿no? Por lo tanto, ella tiene que dejar claro en esa frase que ella es heterosexual, que ella, aunque haya hecho esto, es una cosa excepcional en su vida, no entra dentro de la cotidianidad, ¿no? Que impone el marco heteronormativo de esos trabajos reproductivos, etcétera, etcétera. Y por tanto también ese vínculo excluido es un vínculo secreto y también eso es lo que genera tanta expectación y tanto entretenimiento, ¿no? Que salga a la luz porque es ininteligible, ¿no? Dentro del pensamiento heteronormativo. Y luego los materiales de Laura nos traen dentro de este marco, como decíamos, de amor, cuidados, trabajo, rol económico del amor, nos trae la cara más cruda y brutal de esta moneda, ¿no? Que hemos empezado con Anthony y con una visión bastante positiva, ¿no? de todo esto, o sea, de alguna manera como una visión positiva de una de las muchas conceptualizaciones del amor, pero en el caso de Laura pues es todo lo contrario, ¿no? Porque son las consecuencias de estos marcos opresivos en los que se desarrollan nuestras prácticas amorosas, ¿no? Y como decía,
todas estas cosas internalizadas que al fin y al cabo son, como dice también aquí abajo Brigitte Vasallo, mecanismos de control, ¿no? Y violencia iterativos, por traer de nuevo a Butler, que también Laura trabaja mucho con ella, iterativos en el tiempo y que acaban conformando un sentido común, ¿no? Y que entonces, bueno, sí, pues básicamente es esto. Muchas gracias, Andrea. Pues yo voy a hablar a partir de lo que cuentas de la violencia disciplinaria y discursiva. Una de las aportaciones del texto de Butler que mencioné antes y que estamos mencionando es la cuestión de la relación entre diferentes tipos de frames, marcos y modalidades de framing que limitan nuestra percepción. Esto nos dio mucho que hablar durante el seminario, entonces les voy a mostrar un breve fragmento que me costó decidirme, no sé si sea el más representativo, pero será para que escuchen partes de nuestra discusión acerca de este asunto. Y bueno, es un clip que dura 2 minutos y tuvimos que cortar la intervención de Anthony por tiempo, pero viene precedido de una intervención de Anthony. A ver si se escucha bien. Claro, que todo esto depende del contexto en el que esté, ¿sabes? Porque los frames, o sea, la inteligibilidad no es igual en los distintos contextos, ¿no? Claro. De la inteligibilidad parte la norma. O sea, la inteligibilidad condiciona la producción de normas que condicionan a la vez la posibilidad de reconocimiento, ¿o no? Entonces, bueno, no sé, como que me parece muy interesante como también es, o sea, como que todo es móvil, ¿no? O sea, nada es estático, es todo está en continuo, pues esto, un poco como dice la Butler, ¿no? O sea, de iterative, ¿no? Como, no sé si se dice así en inglés. Como de iteración. Sí, como de repetición, o sea, ya repetición y repeticiones que jamás van a ser exactas. Entonces, exacto, y que en esa repetición... en la propia repetición va a producir algo que transgreda el ideal, ¿no? O sea, es como, un poco como la teoría esta del lenguaje, que es la que estamos nosotros, o sea, claro. ¿no? Claro. Digo, al criticar el ideal, ¿no? O sea, que es lo mismo. Por eso, porque es performativo y porque nosotros nos centramos en la práctica, y ella también, ¿no? La práctica es performativa y no ideal, entonces, bueno, X, no sé qué estoy diciendo, la verdad. No, sí, o sea, yo creo que no, yo también había apuntado eso, bueno, algo así que te dice como que cada vez que se mueve el frame va contra sí mismo y a la vez luego se establece otro contexto, ¿no? Por el hecho mismo de, claro, y luego eso había, pues, o sea, como pensando en los materiales que yo había puesto, pues sí, pues era como simplemente por exponer todos estos diferentes contextos que al final también lo que han hecho es, bueno, por ejemplo, el contexto del museo, ¿no? Luego el contexto de Internet, pero el contexto del libro de Bolaño, ¿no? Que cuán diferentes son al contexto de la calle, ¿no? Por ejemplo. O incluso... Bueno, lo dejo aquí. Entonces, bueno, con esta breve muestra, pues yo ya un poco a modo de conclusión de toda nuestra charla, pues quería pues reflexionar, ¿no? Que nuestros 4 trabajos, o sea, los 4 refieren explícita o implícitamente la violencia de género y que todos ellos comparten el tema de la violencia contra las mujeres. No obstante, mi trabajo es el único que no refiere explícitamente el tema del amor, ¿no? O de las cosas del querer, como ya estaba apuntando Andrea. Sin embargo, creo que el haber podido poner a dialogar mi trabajo con los de Anthony, Sillo y Andrea, con este diálogo se ha develado la importancia de explicar también la violencia a partir de todo lo que atañe a la reproducción epistémica, estética, material o discursiva de determinada imagen, idea, cuerpo, de sentido, mujer, ¿no? Que además está ligada a la monogamia. Es decir, o sea, como muestra de forma gráfica el interrogatorio de Andrea, las ideaciones del amor y la reproducción de códigos de conducta vienen en gran medida precedidos o condicionadas en el relato histórico por el ejercicio de la violencia, ¿no? Que es algo que está ahí. Como mostraba Andrea también, ¿no? Cuando hablaba de la relación entre el pensamiento monógamo y los materiales presentados por mí, creo que es posible historizar los mecanismos de opresión, ¿no? En la reproducción de determinadas estructuras epistémicas, ¿no? y que condicionan nuestra capacidad no solo de percibir, sino de ejercer violencia también.
Y bueno, en mi caso he querido mostrar correspondencias entre espacios como el museo, la novela, así como tratar de matizar de qué modo los distintos frames condicionan la transformación de un suceso de violencia en relato, ¿no? Y bueno, en este sentido, un vínculo muy interesante con el trabajo de C.J. Enlow. En el caso de C.J., pues estuvimos hablando de violencia moral, ¿no? Estas cartas del consultorio que ella aportó, junto a la sugerencia de un texto teórico de Stuart Hall, en el que hablamos, ¿no?, de la mediación a partir de procesos de coding y decoding, y que estos procesos de codificación y descodificación están sujetos a las estructuras sociales. ¿No? Entonces, en el caso del trabajo de C.J., nos preguntamos cuáles eran las estructuras que habilitaban el espacio comunicativo en el consultorio de Elena Francis, por ejemplo, y después en el podcast contemporáneo, y por ejemplo en las revistas, ¿no? De qué maneras pues, se dividen, ¿no?, los testimonios o estas consultas al aparecer de pronto en el consultorio jurídico una consulta sobre temas amorosos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?, cuando se habla del divorcio. Y bueno, pues ahí nos pudimos preguntar de qué maneras la censura, la pedagogía o la opresión suceden por escrito durante esos años, ¿no? Como que ahí enfatizamos como esa cuestión, ¿no?, como que antes de hablar de la radio. Y bueno, con esta reflexión cierro mi intervención. Ha sido muy enriquecedor poder enlazar en conjunto las muchas modalidades en las que se producen las pedagogías de la violencia y muchas veces enmascaradas en el campo semántico del amor y las mujeres. Gracias, pues gracias por os hemos lanzado muchos siglos, muchas modalidades, muchos intereses, muchas cosas. Así que, bueno, esto es como, lo queremos como conceptualizar como otra instancia de nuestro seminario donde podamos compartir en otra conversación. Así que con eso abrimos y podemos tener una conversación entre todas sobre estos puntos. No sé si Muchísimas gracias a los 4. Bueno, un aplauso. Ahí. Muchas gracias, qué riqueza y qué informativo. Y bueno, ahora pues vamos a abrir el espacio para preguntas o comentarios o en fin, lo que surja. Yo puedo empezar. Yo empiezo. Bueno, muchas gracias a las 4. Me hubiera gustado estar en este seminario aprendiendo de cada una de las investigaciones porque realmente es muy rico el trabajo de campo y teórico y de confluencia y de reelaboración de marcos y metodologías, ¿no? Entonces, me encanta escuchar que la gente está replanteándose los formatos también en las formas. La pregunta que tengo tiene que ver con los procesos de tesis y me gustaría que cada una me cuente o nos cuente o comparta hasta donde se pueda qué problemas reales encontramos a la hora de trasladar toda esta conversación a un marco tan específico como es el de una tesis doctoral y a un campo tan específico como es el de la búsqueda de un trabajo, para pensar un poco en colectivo cuáles son los retos que nos vamos encontrando, porque me parece que va a haber mucha gente también pensando en esta ruptura de marcos, esta confluencia de nuevas metodologías y claro, sería interesante también explicitar a qué nos enfrentamos cuando hacemos este tipo de saltos, ¿no? No sé quién quiere empezar. Yo puedo empezar, a ver, tal vez como empezando desde la perspectiva más tradicional en cierto sentido por la periodización fuerte que tiene mi trabajo. Yo creo que sí que eso es a ver, es un reto en el sentido de que cuando uno empieza un trabajo de tesis siempre hay varios contextos, o sea, todos hablamos mucho de, o sea, el marco teórico que siempre es lo más difícil, pero también siempre si estamos haciendo un proyecto histórico, bueno, yo no ligo con los problemas que tiene Anthony de trabajar con sujetos vivos, o sea, pero por el otro lado siempre hay la contextualización, ¿no? del trabajo y que yo creo que sobre todo lo que yo he sacado de esto es que ha sido una oportunidad realmente de salirme un poco de mi hiper fuerte periodización para pensar en cómo las cosas que yo estoy pensando tienen también ramificaciones en diferentes espacios, culturas, siglos, ¿no? Y bueno,
En cuanto, es una muy buena pregunta en cuanto a cómo va a afectar mi trabajo, porque creo que es un reto un poco pendiente que tengo y no es que voy a poder realmente liberarme del todo de lo que es el marco de ser peninsularista siglo XX y mis 3 décadas que estoy tratando en mi trabajo, pero sí que como ha sido una manera más concreta de poner voz a muchas cosas que he tenido pensado como ahí en la mente cuando leo mis cosas y digo, estoy loca haciendo conexiones con cosas que yo he visto en mi vida, o sea, en nuestro campo mediático en la que estamos inmersos todos los días y pues es que no, o sea, hemos pensado un poco en cómo podemos teorizar las relaciones entre cosas que en principio deberíamos pensar que están tan alejados que no van a tener que ver y sin embargo, sí, o sea, ha sido muy rico poder pensar eso un poco más seriamente en vez de simplemente tenerlo ahí como, esto es bastante similar a lo que yo vivo de vez en cuando, o sea, por eso, no sé. Yo encuentro que algo muy difícil de esto es que constantemente se nos está diciendo que no hay trabajos en la academia, ¿no? Entonces, a la vez es como que estás como tienes que hacer tu proyecto para que sea elegible para un departamento de tal o un trabajo de tal, aunque quizás eso no es lo que más te gustaría hacer, pero lo tienes que hacer para eso, pero también estás planificando para algo que te están diciendo que no existe. Entonces, es una decisión muy difícil de decir, yo estoy haciendo este proyecto y lo encuentro muy difícil haciendo un trabajo etnográfico porque es otro tipo de relación con la tesis, porque implica relaciones con seres humanos. Entonces, esa como ansiedad creo que me ha llevado más a decir, en cuanto a, o sea, esto tiene que ser un proyecto en el que creo, ¿no? Como que sobre todo tiene que ser un proyecto en el que creo, no solo porque va a definirme como académico, investigador o lo que sea, pero que también tiene que tener sentido, o sea, y eso lo experimento mucho también en cuanto a como yo soy palestinoamericano, trabajar en una comunidad latina, trabajar con una comunidad latina y eso me produce también mucha ansiedad en cuanto a esta discusión. Entonces, como que es todo esto, pero yo creo que la única manera para mí, en mi proyecto, de como intentar reconciliar eso es que he presentado mi propuesta de tesis y fue muy difícil porque dije, yo no puedo decir nada de lo que va a salir de esta tesis porque tengo que hacer toda la tesis primero, ¿no? Entonces, como que esos ritos que tienes que hacer que te condicionan luego la escucha, ¿no? Yo pienso mucho en eso por la radio y como que siento que mi escucha está muy condicionada a algo y no a lo otro. Entonces, y prefiero que fuera lo otro, que creo que sabes a lo que me refiero. Pero sí, eso, entonces no sé, como que siento que tengo que tener fe de que va a funcionar porque creo en el proyecto y ya, porque si no puedo planificar de esa manera, creo que no se nos permite esa planificación. No sé. No sé, Laura, si quieres hablar o... Bueno, yo realmente con mi proyecto de tesis estoy todavía empezando, estoy en tercero, entonces simplemente estoy ahora mismo pensando a ver qué es lo que voy a hacer exactamente. Pero en ese pensar sí que tengo como bastantes problemas con traer a tierra todo el tema transdisciplinar, ¿no? Siento que o sea, lo que me interesa para mi tesis es... creo que voy a pivotar entre tres, o sea, voy a estar como entre tres disciplinas que son históricamente distintas, ¿no? Que es la historia, los estudios culturales y la antropología lingüística. O sea, quiero acercarme desde estos dos, desde ciertas teorizaciones del lenguaje y ciertos acercamientos a estudios del lenguaje a cómo se materializan, ¿no? en eventos históricos. Y eventos históricos y ahí es donde entran los estudios culturales.
porque me parece que también es un espacio donde hay como mucha riqueza metodológica, o sea, hay mucha más libertad, ¿no? Por así decirlo, que en otros lugares. Pero bueno, esto también que estoy diciendo no tengo mucha idea, o sea, estoy bastante perdida todavía, pero lo que a mí me interesa aquí para lo que hemos hecho en el seminario es que yo, esto que he traído de Bárbara Rey y la Inquisición y tal, lo he hecho para divertirme y lo he traído aquí también un poco porque sé que era Alces. Yo nunca había estado en Alces, era mi primera vez, pero todo el mundo me contaba como que, bueno, pues eso, que es un espacio creativo, ¿sabes? Donde a lo mejor soltar un poco marras, ¿no? De todas estas constricciones académicas. Entonces, pues decidí como, un día se me ocurrió conectar estas dos cosas y dije como, pues voy a explorar. Y este ha sido el espacio perfecto para hacerlo. Y no sé qué saldrá de aquí. Esto no es mi tesis, pero puede salir una investigación interesante. O sea que, no sé, eso es lo que tengo que decir. Pues yo, por mi parte, pienso que, bueno, comparto lo que han dicho los demás y, o sea, pensando ahora en el momento en el que yo me encuentro, que es como empezando la escritura de la tesis, el primer capítulo, como intentando haber pasado como el trago de la propuesta en el que tienes que proponer una metodología muy clara, ¿no? O por lo menos lo más clara posible. Y claro, ahí son varios procesos. Por un lado, el que dice Anthony de la incertidumbre del mercado, porque eso no te puedes, o sea, como que pensar en adecuar esto a las posibilidades. Hombre, a lo mejor de un modo optimista pensar que bueno, que siempre hay maneras de, ¿no? Como de defender, como también decíais, ¿no? En lo que uno cree, ¿no? O sea, pero sí, también es que, claro, hay un proceso personal que empieza en la carrera o incluso antes, ¿no? En el que tenemos que integrar diferentes aprendizajes que hemos ido recibiendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la carrera de filología hispánica, ¿no? Y como, como el análisis filológico que he ido como... o sea, no es que no lo he abandonado porque es parte de mi base, ¿no? Pero claro, ahí estamos, yo creo, en este proceso de aprender, por lo menos, ahí a navegar estas cuestiones. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, idea, sugerencia? Tenemos en el chat también, ha habido un pequeño, pequeñas contribuciones. No sé si, Ana, ¿quieres hablar un poco más de lo que dices en el chat? No, solamente me ha hecho gracia porque es tan parecido a la conversación con Rocío Dúrcal que digo, pero si esta mujer ya la ha hecho 2 veces, como que a lo mejor se empieza a pensar un poquito. Lo que me ha hecho muchas gracias es la idea esa de si me gustaran las mujeres sería más feliz. Esa idea de que las parejas homosexuales es que siempre se entienden porque son así ya como tan iguales que todo funciona. Me hace mucha gracia, ¿no? Es como... Pero me ha hecho... Porque yo no conocía esto que tú has señalado, Andrea, con esta otra. Y claro, de golpe digo, pero si esto lo vi yo con otra mujer, idéntico prácticamente. Me ha hecho mucha gracia. Pero no tengo... Me parece genial lo que estáis haciendo y me ha gustado lo que Anthony ha dicho de por lo menos hacer algo que sea importante para ti, te lo pases bien. Yo creo, bueno, la mayoría sabéis que yo estaba en Alemania mucho tiempo y me fui porque yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y fue un riesgo brutal, pero he conseguido un trabajo. Quiero decir que si haces lo que te apetece hacer, por lo menos eso, mira, que te quiten lo bailado. Por lo menos estás haciendo lo que te gusta y luego igual puedes conseguir un trabajo, ¿no? Entonces me parece muy importante. Es algo de honestidad intelectual y moral con una misma, ¿no? Y me parece que estáis haciendo cosas muy interesantes. Andrea, no sé de qué es tu tesis, pero esto me ha encantado que combinaras lo de las confesiones esas con esto, me parece alucinante y si no te importa me pasas el dato de lo de las beatas porque es que me ha flipado, me ha encantado que sí, es así. No, además, este caso os lo puedo enviar. Bueno, a lo mejor por aquí no, pero lo puedo enviar en un email porque es súper interesante leerlo. O sea, es muy, 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 muy entretenido, muy interesante, muy desgarrador también, pero bueno. Bueno, gracias. No, ya está. Y yo podría decir, no sé, algunos comentarios así un poquito sueltos respecto a la cuestión de la tesis y la búsqueda de trabajo y el mercado y cómo te
defines a través de la tesis, etcétera, ¿no? Una cosa que es fundamental, que ya lo habéis dicho, lo ha dicho Anthony, y es fundamental, es que obviamente tienes que hacer algo que te guste, que te entusiasme y que tenga sentido para ti, no solo porque la tesis es una inversión, ¿no?, de energía, de tiempo, de trabajo muy fuerte, es una etapa de tu vida, pues más vale emplearla en algo que tiene sentido para ti, pero además porque si te vas a vender, por decirlo de una forma muy fea, ¿no?, pero a través de tu tesis, y la vas a tener que explicar y vas a tener que dar charlas, etcétera, te la tienes que creer tú para empezar, ¿no? Se va a notar muchísimo el entusiasmo que le pones explicándola y cómo vas a responder a las preguntas y cómo vas a transmitir ese mensaje si es algo que realmente tú te lo crees y que a ti te apasiona, que si no, que si, por ejemplo, como ocurre en España con frecuencia, ¿no?, donde los doctorandos acaban haciendo la tesis que su director les dice que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, y pues luego eso se nota cuando lo tienes que compartir, ¿no? Entonces, esa es una cosa que quería decir. La otra cosa que quería decir es que si haces una tesis o un tipo de investigación, como muchos de los que estamos aquí hacemos o hemos hecho, atípica o que se sale un poco de los cánones o de las fronteras disciplinarias, etcétera, eso es algo que enriquece tu trabajo, no es algo que te impida, no por eso no vas a ser capaz de enseñar pues literatura española del siglo XVIII al XX, lo vas a poder seguir enseñando igual. O sea, esto es algo que viene a enriquecer quien tú eres como candidato a un puesto, ¿no? Y te convierte en alguien único, porque tal vez eres la única persona que hace eso, o eres la persona que está abriendo un camino, y eso te convierte en alguien también que puede ser una contratación estratégica por parte del departamento que te contrate. Aparte de todo eso, hay que hacer una diferencia, y esto puede sonar un poquito cínico, pero no lo es para nada, es práctico simplemente. En realidad, tu tesis es una cosa y el cómo tú presentas tu tesis es otra. O sea, el modo como la explicas es otra. Es decir, la tesis nadie se la va a leer en un comité de búsqueda de un trabajo, no se van a leer tu tesis. Lo que van a leer es cómo tú la explicas en tu carta, cómo tu director la resume y cómo tú en la charla que vas a dar la vas a explicar, y en las conversaciones que vas a tener con el departamento, cómo te vas a explicar. Y ahí no vas a entrar en los detalles más técnicos de la tesis. Lo que vas a hacer es explicar cuál es la significación de tu trabajo, por qué es importante, por qué es necesario, por qué es interesante, y cómo conecta con otros campos, cómo te permite, cómo te da una perspectiva que si no hubieras hecho ese tipo de trabajo no tendrías sobre otras cosas más convencionales, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues no sé, CJ, pues a través del estudio de los consultorios sentimentales, pues bueno, tú ahora puedes ir y leer a Carmen Martín Gaite, por decir algo, con una perspectiva que a lo mejor otros no tendrían, ¿no? O puedes, por ejemplo, estudiar la novela neorrealista de los 50 y desde un punto de vista que no tendrías de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o puedes explicar pues, la historia del movimiento feminista español en la transición con una perspectiva histórica que si no tendrías, etcétera. Entonces, cuando tú explicas tu trabajo en una entrevista de trabajo, lo que sea, lo que haces es justamente eso, subrayar cómo esa investigación enriquece tus conocimientos y cómo te da una perspectiva más rica sobre otras cosas, ¿no? Porque la tesis no se la van a leer. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y tu entusiasmo se va a notar si es genuino. Y la última cosa que quería decir es que cuando tú accedes o tratas de acceder a un puesto de trabajo, la tesis no lo es todo, la tesis es una parte, ¿no? Está tu experiencia, o sea, está en las cartas de recomendación, donde van a valorar muchos otros aspectos de ti, tu experiencia como TA en la enseñanza, tu visión de la enseñanza que vas a compartir,
y las conversaciones que vas a tener con los diferentes futuros colegas, donde te vas a mostrar como alguien que no empieza y acaba en la tesis, sino como que la tesis es una parcela, ¿no?, de las muchas que tienes para vender, otra vez por usar una palabra que es fea, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, quería decir estas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo tenía una pregunta así un poco que se me ha quedado así, por cuando has mencionado, creo que has sido tú, CJ, a Iranzu Varela, ¿no? Pero en general, pues a personas como ella, ¿no?, que tienen un canal o un canal de YouTube, ¿no?, que nunca realmente, yo que soy asidua espectadora de sus vídeos, nunca había pensado que es realmente algo comparable a estos consultorios, ¿no? Salvando las diferencias, claro, ¿no? Pero, y no sé si era esa realmente la idea que tenías, que estabas expresando, CJ. No sé, ¿tú lo considerarías un consultorio contemporáneo? Sí, efectivamente, o sea, y la verdad es que es un poco curioso, ¿no? Para entrar en mucha anécdota, pero se me había ocurrido la idea, porque yo soy muy escuchadora de podcasts de cómicos estadounidenses, y está, pero súper, no lo creería, de moda tener consultorio. Y a veces, es que a veces son como más chistosos, o sea, se están un poco burlando del formato, pero al final también acaban dando consejos serios, y ahora sobre todo con la pandemia, o sea, yo escucho, o sea, por lo menos 4 diferentes podcasts que, no, o que como accidentalmente se están haciendo eso, pero obviamente como quería buscar unos ejemplos más relacionados con España, se me ocurrió buscar como ejemplos de feministas que estaban haciendo eso. Es que es chocante la semejanza. Y por ejemplo, para poner lo de Rancho, es que es interesante por la manera de que, a ver, lo tiene como de distintas formas, pero la gente la llama, le dice su pregunta, pero tú no lo puedes escuchar, y luego como que, o sea, yo creo que hay versiones donde lo puedes escuchar y hay donde no. Y luego ella cuelga con la persona, o sea, no sigue hablando con la persona por teléfono, sino que cuelga y luego da su respuesta a la cámara. Así que eso, falta de sintonía en la época en que podemos estar dando una charla con todos aquí en Zoom y que nos podemos conectar más directamente, pero sin embargo no es lo que hace. Y lo mismo con lo de los podcasts, es que la gente llama y cuelga. ¿Sabes? Es que hay todavía ese corto de circuito, y por eso hablo de parasocial, la relación parasocial, ¿no? Es fascinante cómo se ha reproducido. Sí, sí, es verdad que ella transforma, ¿no?, las preguntas un poco a lo que ella quiere, ¿no?, a responder. Y me ha encantado mucho esa conexión, ver estos 4, ¿no?, de los consultorios, las confesiones, y cómo habéis podido enlazar los 4 temas de investigación. Me parece realmente un triunfo. Bueno, un triunfo con trabajo, ¿no? Y me ha interesado mucho la manera en que compartíais al principio del seminario los materiales, ¿no? Como habéis dicho, que no habéis empezado con la tradicional exposición, sino que primero habéis con el Padlet, gracias por darle uso, ¿no? Habéis expuesto ahí los materiales y primero os habéis leído o habéis visto los materiales de los otros y habéis comentado primero, ¿no? O sea, habéis dado vuestras ideas y después ya os habéis reunido. Eso si lo he entendido bien, pero me ha parecido muy bueno también como pedagogía, ¿no?, en general, en nuestras aulas. ¿Habéis encontrado algún punto interesante en cuanto a pedagogía que pueda agilizar estas clases, ¿no?, a nivel 300, bueno, 300 o avanzadas o intermedias, en fin, o lo que estéis vosotros, no sé? Sí, yo creo que o sea, claro, porque lo que dices lo hicimos así porque Andrea, Laura y yo, por ejemplo, estamos en el mismo departamento, pero yo nunca había visto, o sea, y además somos muy amigos, y nunca había visto esos materiales, ¿no? Y CJ no la conocimos, pero ahora sí, muy bien. Y entonces, lo que nos permitió eso, que sí, eso es lo que hicimos, ¿no? Compartimos todos materiales, como 2 o 3 textos con
con datos y todos leímos y interactuamos con todos. Y lo que hicimos fue en el Padlet tener una columna para cada persona, cada material, y cada uno de nosotros íbamos comentando. Entonces, en las reuniones, que lo que habíamos pensado, pero luego la pandemia y luego mucho cansancio y todo, que queríamos usar los días para grabar el podcast, ¿no? Queríamos como tener estas conversaciones previas antes y luego llegar al seminario y grabarnos con algo más pensado, ¿no? Como documentar todas las partes del proceso. Entonces, eso es lo que queremos hacer como moving forward para el próximo año y ojalá más gente se apunte también, aunque estamos bien con los 4, que nos permite realmente hablar, ¿no? Sobre todo en Zoom, que podemos como realmente conversar. Y sí, yo creo que eso es lo que nos ha ayudado y creo que como que a mí la producción de la pedagogía, me refiero, yo enseño una clase que se llama Texting and Talking, donde hablamos de los medios de comunicación y el lenguaje, ¿no? Y para el assignment final, lo que hago es que su assignment final puede ser en cualquier modalidad que quieran, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces, escogen conversación, ¿no? Entonces yo, cuando estoy en persona, lo hago en persona, pero ahora que estamos en Zoom, hacemos un Zoom y tenemos una conversación sobre ciertos temas o tienen que incluir ciertas lecturas o ciertos conceptos, y yo hago preguntas y lo que sea, pero como que encuentro que se nota, o sea, que cuando realmente estás en diálogo con alguien, que ayuda a romper estas estructuras, ¿no? Estas jerarquías de poder, estas maneras de muchas veces los estudiantes y nosotros mismos usamos en el contexto de la academia porque sí. Entonces, como que rompe con eso un poco y permite que los estudiantes hablen. O sea, si quieren decirme lo que han aprendido en mi clase a través de los memes, pues venga, con los TikToks, con lo que quieran, para expresarme lo que han aprendido. A mí me parece mucho más útil eso que leer. Bueno, también lo hago porque tengo 40 estudiantes y leer 40 papers es muy difícil, pero, pero también tiene esa función, ¿no? Entonces, eso yo creo que... Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado, ¿quieres hablar Laura y Andrea? ¿Queréis hablar de vuestra experiencia pedagógica o como si queráis? Yo solo quería decir que en mi curso, también doy un curso de antropología lingüística y me pasa un poco como Anthony, tengo 40 alumnos, es muchísimo. Y una de las cosas que sí que he implementado en este semestre, también por ser online y por estar cada uno en su casa y que todo el proceso de aprendizaje es muy solitario, ¿no? Para mis alumnas. Lo que sí que he hecho y que tiene que ver un poco con la propia experiencia de Alces es el tema de crear grupos de trabajo. Y en esos grupos de trabajo, pues ellos tienen que elaborar todo un trabajo, pero también tienen que leer los materiales que leen individualmente y luego se juntan y luego tienen como un pequeño assignment que yo les doy. Entonces, ese juntarse entre medias antes de hacer el assignment, ¿no? Y que ese assignment sea en grupo, lo saqué un poco de esta experiencia, ¿no? De esta experiencia de habernos leído los materiales antes y luego poder dialogar, poder compartir todas las ideas y que luego haya un producto final colectivo, por así decirlo. Pero bueno, que también es una práctica imagino que mucha gente lo hace también. Sí, pero yo creo que es muy buen equilibrio, ¿no? Que yo a veces estoy tentada de darles el texto a los estudiantes y decirles, bueno, a ellos lo comáis vosotros, a ver qué hacéis primero antes de influirles yo con herramientas teóricas o mi propio análisis, ¿no? Pero también se pueden perder mucho o pueden no incitar mucho a la conversación, ¿no? Pero me gusta mucho como es un paso intermedio lo vuestro. Laura, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, solamente que, por ejemplo, en Brooklyn College, donde yo enseño, hay un repositorio, se está creando un archivo digital por COVID, ¿no? Y como sí, destacar pues, que eso está bien, que me parece que ahora que estamos abocados a estas modalidades, pues esto de crear el archivo y de tener esto con mis estudiantes lo he intentado también, ¿no? Como que recopilen su trabajo final de la clase en una plataforma que tenemos nosotros, que es CUNY Commons, en forma de WordPress. Y, por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que tengan que tener algo que de alguna forma va a quedar ahí.
sea, hay como... Sí. Qué bueno, gracias. Bueno, ¿tiene el público alguna otra pregunta, comentario? Ah, Stevie. Bueno, un comentario tal vez, no sé, simplemente quería daros las gracias a las 4 por exponer y enlazar estos temas tan interesantes y por compartir con todos nosotros. Y bueno, quería decir que esta pregunta que os lanza Teresa se complementa muy bien con todo lo que ha dicho Jordi hace un momento, que creo que va a misa todo lo que ha dicho Jordi, ¿no? Este tema de la pedagogía y de la aplicación de los temas que estáis investigando para llevar esto al salón de clase, ¿no? Entonces, como se ha escuchado un poco, no sé, un poco preocupados por el tema laboral y a ver, pues el tema de pillar trabajo y demás, yo os invitaría a echar un vistazo a los anuncios realmente existentes que hay. Es decir, entrad por curiosidad a la MLA y mirad los job announcements que de hecho existen y mirad ahí qué es lo que pone. Es decir, qué es lo que pone. Porque yo recuerdo el proceso de estar en mitad de la tesis, es que la vida es la tesis, es que es todo es la tesis, ¿no? Pero luego resulta que uno sale con la tesis, ya tengo la tesis, y hay que ver qué es lo que de hecho quiere la gente. No digo por la tesis, lo digo por todo lo demás. Lo digo por todo lo demás, porque si uno tiene, como decía Jordi, si uno tiene ese entusiasmo, esa energía y uno es capaz de demostrar que puede combinar toda esa investigación y llevarla al salón de clase, eso no tiene precio. Pero luego hay que ver esas otras cositas, ¿no? Es decir, si uno echa un vistazo ahora, ¿qué es lo que pone? ¿Sabes dar clases online? ¿Tienes metodologías innovadoras para dar clases por internet? ¿Eres capaz de crear un curso completamente online? ¿Qué formación tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué cursos has tomado? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué plataformas manejas? Y dices, ostras, ¿no? ¿Puedes dar clase para Heritage Learners? ¿Cuántas clases has dado para Heritage Learners? ¿Qué experiencia tienes? No os lo digo por asustaros, os digo por daros una visión de conjunto del asunto para que digáis, bueno, es decir, teniendo estas otras cosas, la tesis vista en conjunto es, como decía Jordi, es parte del puzzle, pero no es el puzzle entero, es tan solo una parte. Lo digo para sacaros un poco de que es muy importante la tesis, no quiero decir que no, pero para tener un poco esa visión de conjunto de que hay otras partes ahí que igual podéis solventar con menos esfuerzo y menos trabajo y sin embargo, pues poder venderos en última instancia. Simplemente pues una reflexión. Todo lo que ha dicho Jordi me parece que va a misa. Sí. Bueno, qué cosa. Espero no, es que no estemos agobiándoos con estas cosas, estos consejos. Pero había pensado yo también, ¿habéis pensado en hacer un syllabus, un programa de curso colectivo? ¿Lo habéis trabajado o no sé, con él? No lo hemos pensado, pero que al principio, bueno, o sea, todo se condiciona por la pandemia, ¿no? Al principio Andrea y yo teníamos como muchas metas y ojalá en el futuro podamos hacerlo, pero no lo hemos hablado tan concretamente de hacer un syllabus, pero sería muy guay hacerlo y usar porque sí que lo que hemos pensado ahora es hacer los podcasts, ¿no? Como que ir avanzando estos capítulos y como que pensar más juntas y luego tenerlos, y podría ser una manera de como hacer un syllabus con los capítulos que tendremos del podcast y como, sí, sería muy guay, sería muy all over the place también en cuanto a contenido, pero guay. En realidad, a mí se me ocurre que sí, un sílabo a partir del consultorio, ¿no? Que además une esta parte de terapia muy necesaria, ¿no? De los estudiantes en estos momentos, ¿no? Esa necesidad de hablar y de desahogarse puede ser un formato perfecto. Así que bueno, me encantaría verlo. Sí, no, y eso te pone a dudar un poco de los consultorios terapéuticos de aquí, ¿no? Estos que por lo menos mi universidad ha externalizado, ¿no? Hay como un número, un 800 que los estudiantes en momentos de crisis llaman. En fin, sin banalizar la situación de cada cual, pero creo que he entendido tu comentario, Nuria, por ese lado. No sé si era tu intención. Sí, era por un lado un poco más lúdico, ¿no? Y creativo, claro, como decía Teresa, sin banalizar el hecho de que evidentemente hay estudiantes y hay personas que sí necesitan ese apoyo, ¿no?
pero creo que si se hace de la manera apropiada puede ser bueno, entretenido y didáctico. Pues otra vez, mil gracias, Anthony, Andrea, Laura y CJ, por compartir todo los frutos de vuestro seminario y muchas gracias. Esperemos que continuéis y al resto de participantes que sepan que el próximo coloquio va a ser el 9 de enero y se titula El telescopio humano y es más o menos, en resumidas cuentas, un taller con un actor profesional para aprender técnicas de teatro para el aula. Estará convenientemente anunciado en la página de Alces, así que muy recomendable. Y también quería decirles que a partir de ahora es posible comprar un paquete, por así decirlo, de coloquios, ¿no? No hay que ser miembro para asistir a uno, se pueden pagar individualmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuídense mucho. Un placer verlos de nuevo, estar conectados, es muy importante, sobre todo en estos momentos. Y que tengan buena tarde, que tengáis.